Y continuamos desde los estudios de DNews ahora para ampliar la información que presentábamos hace unos minutos nada más, vinculada a que 115 migrantes venezolanos regresaron a su país en un vuelo desde Chile en medio de la crisis migratoria con la frontera con Perú. Así que para hablar de todo esto ahora recibimos a Carlos Rodríguez desde Caracas directamente. Él es responsable de la línea de trabajo sobre migración y refugio del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido y buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación al programa. Carlos, ¿cómo se puede interpretar la llegada de este vuelo que traía justamente a estos 115 venezolanos que estaban varados en la frontera entre Chile y Perú? Bueno, aquí hay que ver un punto muy importante y es por qué se produce este punto, por qué se quedaron varados estos venezolanos en Chile. El contexto para la población migrante en Chile es bastante complicado, los discursos de criminalización últimamente han crecido mucho. De hecho, en meses anteriores ya habíamos visto cómo se había ordenado pues la privación de libertad de población venezolana producto de la muerte de un carabinero en este país. Y no solo eso, sino que también se debate una ley que busca encarcelar y criminalizar la migración. Aquí hay que remitirnos a los estándares internacionales que prohíben la criminalización de la migración irregular. Eso está prohibido y pues creemos que esto es un detonante que pues pudo haber estado obligando a muchos venezolanos a tratar de salir. O otro punto que pudiéramos decir es el hecho de que la población venezolana sigue moviéndose hacia otras partes del mundo. Es decir, hemos visto venezolanos desde Chile que también están buscando llegar hacia Estados Unidos, es decir, salen de Chile para ir rumbo hacia transitar toda Centroamérica y llegar a los Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos que ver ese contexto, tener en cuenta ese contexto. Muchos de estos venezolanos quedaron varados allí en una situación, estaban en la intemperie, donde no tenían acceso a alimentación, no tenían acceso a agua potable. Además, hubieron enfrentamientos con organismos militares del Estado peruano entre estas personas. Entonces, al final del día esto terminó siendo una medida que no tuvo en cuenta los derechos humanos de esta población, los dejó allí expuestos a situaciones de extrema vulnerabilidad, que muchas veces en la mayoría de los casos quienes atendieron esta emergencia humanitaria fueron las organizaciones. El Estado chileno, por su parte, la respuesta que dio fue muy débil. Y bueno, no les interesó dejarlo allí. Hablamos de las organizaciones internacionales que de alguna manera trabajaron justamente en este lugar donde lo estamos viendo ahí también en imágenes, pero no pudieron llegar a tener el margen de generar presión para articular respuestas políticas eficientes entonces. Sí, lamentablemente esto, mira, el tema de políticas migratorias en toda la región, en todo el continente americano, cada vez es mucho más restrictiva para la migración. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, militarización, pero aquí en el caso también de Perú, vimos cómo Perú militarizó la frontera. Entonces, cada vez las políticas son más de ese enfoque de seguridad, de ese enfoque de restringir el tránsito de la población migrante, bueno, alegando que con esto está llegando la criminalidad, están aumentando los índices de criminalidad en los países. La verdad es que las estadísticas, cuando uno revisa las mismas estadísticas oficiales, esa tesis de que los migrantes han incrementado la inseguridad en estos países está desmentida con esas mismas estadísticas. Entonces, los estados lamentablemente no buscan ya ayudar a los venezolanos, sino que lo que están es buscando es eso, buscar medidas que restrinjan, impedir el paso de población venezolana. Y ya hemos visto cómo la militarización en experiencias pasadas, la militarización de las fronteras, lo que ha generado, pues, primero representa puede ser una potencial violación a los derechos humanos de la población migrante, porque
Es decir, primero los militares no están capacitados para ejercer labores de control migratorio. Entonces, bueno, a veces el uso desproporcionado de la fuerza ocasiona muertes de estas personas. Y no solo eso, sino que cuando tú militarizas la frontera, cuando tú cierras la frontera a un migrante, lo que hace es incentivar a que utilicen pasos irregulares y pues allí son potenciales víctimas de desaparición forzada, tráfico y trata de personas, hurto, robo, estafa y una gran cantidad de abusos a los que están sometidos en estas zonas. Recién estábamos hablando de manera concreta de este grupo de migrantes, hablábamos que eran más o menos 115 que estaban varados en la frontera de Chile y Perú, pero bien tú decías, para ampliar la información, que hay en otras localidades y en otras partes del mundo situaciones de personas que atraviesan una situación similar justamente. Ahora, cuando llegan a Venezuela, ¿con qué realidad se enfrentan? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Lamentablemente en Venezuela no tenemos una política para un retorno digno, un retorno seguro. Es decir, muchos de estos venezolanos que se fueron con necesidades, es decir, porque huyeron de Venezuela por la escasez de alimentos, escasez de medicinas, situación económica, esa situación que los obligó a salir del país, cuando llegan retornados al país se consiguen con esa misma realidad y quizás mucho peor. Lamentablemente, desde el Estado venezolano no existe una política de integración para la población retornada venezolana. Me interesa preguntarte sobre la situación de derechos humanos dentro de Venezuela. Han habido varias advertencias y críticas bien fuertes sobre distintas organizaciones internacionales, por parte también de Naciones Unidas, a lo que es el gobierno de Nicolás Maduro en el trato y en el respeto de los derechos humanos. ¿Cuál es la realidad que se siente desde allí dentro? Bueno, la realidad en Venezuela es que los abusos de las violaciones de derechos humanos se siguen cometiendo, es parte de una política del Estado venezolano. Lamentablemente, hay que decirlo, estamos en una crisis de violaciones de derechos humanos en este país, donde la represión cada vez es más fuerte, cierre de espacios cívicos, población que continúa saliendo producto de esas mismas violaciones graves de derechos humanos que hay en el país. ¿Hay desaparición de personas? ¿Cómo es la situación en el día a día? Bueno, la verdad es que con esos temas no pudiera darte mayor información porque, no es parte de nuestro mandato o por lo menos del tema que yo trabajo como tal. Pero sí se han registrado organizaciones que sí manejan el tema, han registrado temas de desaparición forzada de personas en el país, y también en el caso de la misma población migrante venezolana, a veces se embarcan en rutas marítimas que son sumamente peligrosas, y por allí en esas vías pues estas lanchas, estos barcos que lo llevan son sumamente inseguros y desaparecen en alta mar. Muchas veces estas rutas a través de la vía marítima que ocasionan esa desaparición de personas son organizadas por grupos criminales pues, que actúan y se aprovechan de la necesidad de la población. Recién estábamos comentando que la gente regresaba o tenía la voluntad de regresar a Venezuela, pero esto convive con algo paradójico, que es mucha gente que justamente por esto que estabas describiendo recién, mucha gente se quiere ir o se siente expulsada de su propio país producto de la situación política, de las persecuciones o de la crisis económica que atraviesa Venezuela. ¿Cuál es la realidad de la gente que hoy no se siente del todo segura y elige irse? Bueno, mira, la realidad de esta población, la población venezolana que sigue saliendo de nuestro país, hay que decirlo, es una población empobrecida. Lamentablemente el venezolano, es decir, la vida en Venezuela cada vez es más cuesta arriba, cada vez es mucho más insoportable porque primero tenemos una crisis de servicios, es decir, en Venezuela es muy complicado incluso hacer una entrevista de manera virtual por los temas de conectividad, es decir, el problema con el internet es muy difícil, incluso para llamadas telefónicas es muy difícil, a veces no hay energía eléctrica, la población está sometida a eso, a cortes de energía eléctrica, el acceso a agua también es bastante difícil. Entonces, a eso agregamos pues la crisis económica de que es insostenible
mantenerse en Venezuela. Es decir, la canasta básica está ubicada por encima de los $400 y el salario en Venezuela no llega ni siquiera a $100. Entonces ya más o menos podrás tener una idea de qué tan difícil es la situación para las personas, y eso pues los lleva a migrar. Lamentablemente, de los que están migrando son personas empobrecidas con escasos recursos económicos. Muchos salen sin ni siquiera un pasaporte. Y no cuentan con el pasaporte porque lamentablemente el pasaporte es súper caro en Venezuela. Tener un pasaporte en Venezuela tiene un costo de $200, pero la mayoría de la población lo que gana es a duras penas $60 de sueldo con bonos y todas esas agregados que le ponen al salario, le llega como a $60. Entonces no les alcanza ni siquiera para sacar el pasaporte. Por eso es que vemos muchos venezolanos que hacen su ruta caminando. Y caminan es precisamente por eso, porque no tienen la capacidad económica ni siquiera para pagar un bus que les permita hacer un traslado digno. No tienen ni siquiera para sacar un pasaporte que les permita pues al menos ingresar por los caminos regulares o por los pasos fronterizos regulares. Entonces, es decir, hay muchos factores que contribuyen o que los exponen a situaciones de mayor vulnerabilidad a la población que se está yendo. Ahora, con el tema de los retornados, aquí en Venezuela también hay un tema de una matriz de opinión que se ha generado sobre, bueno, la población que está retornando. Hay que decirlo, hasta la fecha se sabe, organizaciones de terreno tienen conocimiento de que sí hay población venezolana que está retornando. Sin embargo, no existen estadísticas oficiales para determinar cuántos venezolanos están retornando. Es decir, porque muchos, así como salieron de Venezuela por pasos migratorios irregulares, también están retornando al país por pasos irregulares. Y hemos conocido de personas que han retornado. Por ejemplo, el año pasado recuerdo un retornado que venía desde México. Él se quedó varado producto de las medidas estas migratorias que impuso Estados Unidos, que restringía el paso de población venezolana. Este venezolano fue retornado a Venezuela y llegando a Venezuela, y a los 2 días se volvió a ir a Ecuador. O sea, porque la situación era tan insoportable que él decía, no me puedo quedar aquí. O sea, si te quedas en Venezuela, es morirte de hambre. Entonces, bueno, hay gente que está en esa situación, retorna y inmediatamente se vuelve a ir. Entonces, tampoco existe eso, pues una estadística para determinar cuántos venezolanos han retornado. ¿Por qué? Por eso, porque muchos están ingresando por pasos irregulares y bueno, ahí no hay una forma de tener un control de esas estadísticas. Además de los pocos, como te comento, de los pocos que hemos sabido que han retornado, por la misma que llegan, por la misma se van. Seguiremos entonces con atención la evolución de esta crisis migratoria. Carlos Rodríguez, desde Caracas, te agradecemos enormemente este espacio. Gracias a ustedes por el espacio.